contarte algo. En Ecuador, aquí, en el centro del continente americano, la posibilidad de comunicar en un medio de comunicación está concentrada en muy pocas manos. La historia única es posicionada de forma masiva y sin posibilidad de reclamo. Muy pocas voces pueden hablar y contar sus propias historias. Los medios dependen de poderes económicos, políticos o religiosos. En este mismo país, en 2010, nació un nuevo medio de comunicación digital, un medio que narra las historias que otros deciden callar, un medio que está presente cuando más lo necesitas, que incomoda a los poderes que buscan el silencio, que se construye con muchas voces. Somos Wambra, medio comunitario, y hoy queremos contar contigo. Sé parte de nuestra comunidad. Con tu apoyo, seguiremos contando las otras historias. Por un periodismo y una comunicación que siente y piensa diferente. Wambra, medio comunitario. Quito vibra cada día y estamos expuestos a tanto. Pandemias, marchas, eventos, tanto. Pero contamos con gente que siempre trabaja por nosotros, comprometidos de verdad. Y son nuestros soldados azules. Por una mejor ciudad para todos. Emaseo, conectados con la limpieza. Autorización número 3433. CNE, elecciones 2023. Muy buenos días, amigos y amigas, sean bienvenidos a este espacio de entrevistas Wambra, miércoles ya 9 de noviembre. Por supuesto, les damos la bienvenida. Invitamos también a que puedan estar en sintonía de este programa de entrevistas, así como de todas las publicaciones, reportajes especiales también que hacemos acá desde este medio comunitario. Gaby, muy buenos días. Muy buenos días, Vero. Muy buenos días a nuestra audiencia y sobre todo también a nuestra compañera Estefa que nos acompaña desde los controles. Invitarles a que compartan esta transmisión, amigos, amigas, a que más gente conozca de este tipo de contenidos que se generan desde acá en Wambra Medio Comunitario. El día de ayer no andaba por acá, Vero, por una situación de salud en específico, pero ya dije, hoy tengo que estar por acá acompañándoles, así que hoy empezamos este nuevo episodio de entrevistas. Así es, a cuidarse del cambio de clima, creo que nos está afectando a todos estos soles y por la tarde lluvias ahí torrenciales. Bueno, Quito sí, siempre con el clima tan bipolar. Bueno, con esta información vamos ya iniciando el programa. Hoy en nuestra tanda de entrevistas vamos a estar conversando acerca de la audiencia a los integrantes del movimiento guevarista, justamente entre el lunes, martes y entre el de hoy también se va a conocer más detalles de lo que ha sucedido con esta audiencia. Recordemos que en el mes de mayo pasado fueron detenidas alrededor de 9 personas y de esto vamos a estar conversando con Rosita Bolaños, ella abogada del INRED, parte de la asesoría legal de esta organización, quien con otros abogados también ha estado llevando este caso. Así es, y en la segunda parte, Vero, nos va a acompañar Valesca Pareja. Ella es abogada y consultora internacional, va a estar más bien como representante de la Coalición Nacional de Mujeres de acá, quienes también ejercieron recomendaciones también al Estado ecuatoriano en el contexto de este cuarto examen periódico universal del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Cuarto examen, Vero. Cuarto examen, el examen periódico universal que, Ecuador se somete a una revisión de cómo está. Cada 5 años a la revisión del avance de los derechos dentro del país. Y bueno, estas observaciones, el examen lo rinde ante varios países que en diversos campos, sea la educación, la salud, los derechos, le dan recomendaciones a Ecuador de cómo avanzar. Y bueno, con Valesca vamos a estar entonces conversando más adelante de cómo Ecuador sorteó este examen, qué pasa también con las mujeres, principalmente los derechos de las mujeres, las víctimas de femicidio, sus familias, bueno, un tema que la coalición de mujeres lo ha estado llevando específicamente en este examen periódico anual. Eso 8:40 de la mañana. Así es, y también desde Control les hemos preparado algunos videos que hemos tomado de un medio aliado.
Vamos a ver testimonios y declaraciones por parte de las familias de los privados de libertad del Inca, de la prisión del Inca. Vamos a ver ese video. A las 2 de la mañana aquí nos mandaron a la morgue. En la morgue no nos dijeron nada tampoco. De ahí nos mandaron a otra parte lo mismo ahí. ¿Qué pide, señora, usted? Imagínense si nosotros que entramos aquí nos hacen una requisa demasiado para entrar a ver a nuestros familiares. ¿Cómo hay adentro arma? ¿Ah? Nosotros estuvimos hasta las 2 de la mañana. Ahí escuchábamos algunos testimonios de familiares. Recordemos, la noche del día lunes se suscitó un enfrentamiento, un intento incluso de fuga dentro de la cárcel del Inca, que lamentablemente dejó 5 personas fallecidas, además de personas heridas entre privados de la libertad y policías además. Sin embargo, lo que veíamos y se daba cuenta el día de ayer fue el suplicio de los familiares, algo que lamentablemente se repite, como contaba la señora en su testimonio. Los familiares tuvieron que esperar varias horas para que los militares pudieran publicar una lista de las personas fallecidas. Algunas de estas personas estuvieron en la morgue también, bueno, estuvieron padeciendo desde la madrugada varias horas, y la falta de información y también hasta de consideración humana, ya no sé ni cómo llamarlo, ha sido lamentablemente la tónica y el trato que de alguna manera las autoridades ecuatorianas han dado a los familiares. A eso se suma, Vero, que hayan literalmente puesto una hoja fuera de este centro penitenciario y colocado los nombres tal como si fuera, no sé, un concurso. O sea, hay tanta indolencia también por parte de las autoridades de cómo también se da este tipo de información a la familia, cómo se trata, qué tipo de contención también se les va a dar. Y otro de los testimonios que mencionaban también en redes sociales decían que aunque se cuenta y hay presencia de las autoridades, en la noche de ayer dijeron que todo estaba controlado, pero todavía se escuchaban gritos de auxilio, humo que salía dentro de la cárcel del Inca. Eso también como parte de las situaciones que han vivido los familiares. Además, digamos, en la cárcel del Inca en este momento también de alguna manera es foco de atención, porque dentro de esta cárcel se encuentran detenidas justamente los integrantes del movimiento guevarista, personas, digamos, que todavía sobre ellas está pendiente ver si son llamadas a juicio. Recién esta audiencia está para esto, lo que ya les vamos a comentar más adelante, pero básicamente la integridad de los integrantes del movimiento guevarista y de otras personas más, además, porque en la cárcel, digamos, no solamente está la delincuencia como este gran rótulo que nos han pintado, sino, por ejemplo, gente luchadores sociales, gente de pensiones alimenticias, deudas, bueno, un sinnúmero de casos que de pronto uno se pregunta, bueno, ¿y qué pasa con estas personas, digamos, frente, digamos, a otro tipo de delitos? ¿Cuál es el trato finalmente bajo este rótulo de delincuencia, de criminal, que a veces se piensa dentro de las cárceles que también pasa, bueno, con estas otras situaciones? Claro, pero y de lo que sabemos, en la cárcel del Inca, en la prisión, están en prisión preventiva Silverio Cocha, Omar Campoverde, Carlos Carguachi y Juan Bustamante, que son líderes indígenas del pueblo Guamote, pertenecientes al pueblo Quichua Puruá de Chimborazo. Ellos están siendo procesados justo en este caso de los guevaristas, con quien vamos justamente a conversar con Rosa Bolaños, ella parte de la defensa de los guevaristas. Antes de iniciar, nada más vamos a ver un video de lo que fuimos ayer al complejo judicial norte desde Huambra, para ver un poco lo que se vivía a los exteriores. Ahí veíamos entonces algunas imágenes de los rostros justamente de estos integrantes del movimiento guevarista. Ahora sí, estamos ya con Rosa Bolaños, abogada ella del INRED, que ha estado pendiente de este caso. Rosa, muy buenos días, bienvenida acá al programa de Entrevistas Huambra. Bueno, ahorita por el momento la primera pregunta es, quisiéramos conocer cuál es la situación, la integridad de lo sucedido con los integrantes del movimiento guevarista luego de este enfrentamiento en la cárcel del Inca. Si nos escuchas, ¿nos confirmas por favor el audio? Perdón, no estoy escuchando. ¿Ahí nos escuchas? Sí, perfecto. Ahí. Ya, perfecto, Rosita. Te dábamos primero la bienvenida y luego la primera pregunta con la que queremos iniciar es conocer la situación de las personas que están detenidas dentro de la cárcel del Inca del movimiento guevarista. Listo. Bueno, están 4 personas con medidas de prisión preventiva, entre ellas 5 personas, perdón. Entre ellas 2 personas
que pertenecen a comunidades pues, de Chimborazo. Son dos personas indígenas que pertenecen a una comunidad de Chimborazo, una de ellas de la comunidad de los Tipines y otra de Santa Lucía de Bravo. Entonces, eso por un lado. Luego están otra persona también en la cárcel del Inca, que es Juan Carlos, él es de la provincia de Machala, y existe otra persona que se encuentra en la Tacunga, y una persona que se encuentra con arresto domiciliario. Entonces, está más o menos en ese sentido las medidas dictadas a los guevaristas en este caso. No, ya no te escuché. No. Creo que tenemos un pequeño Ahí, problema. tal vez, sí. Ujú. Ahí está bien. Te saluda Gabriela Peralta Rosa. Te preguntaba justamente el día de ayer, bueno, el 7 y 8 de noviembre como tal, se llevó a cabo esta audiencia preparatoria del juicio y queremos conocer un poco sobre qué pasó, cuál es el panorama. Listo. En esta audiencia preparatoria, en un primer momento, justo se tenía la parte de lo que es la validez procesal, es decir, si el proceso llega con toda esta característica de si en realidad puede pasar a juicio. Esa primera fase, ¿no? En ese sentido, cada uno de los abogados de la defensa, mi persona, justo yo soy abogada por Ernesto Flores, entonces en ese sentido se planteó una nulidad sustancial, es decir, una nulidad que causa indefensión y por ende el proceso no puede avanzar hasta la etapa que podría ser de juicio, por ejemplo. Entonces, en ese sentido se planteó esta nulidad, puesto que existe una irregularidad bastante grande que la hemos venido criticando como abogados de la defensa en cuanto a que toda esta actividad investigativa desarrollada por Fiscalía se realizó en un marco en que no se notificó a los ahora procesados. Y con esto me refiero a qué. En el Código Orgánico Integral Penal existen ciertas prerrogativas y ciertas facultades de Fiscalía de investigar dentro de actuaciones especiales y técnicas especiales de investigación. Entonces, en ese sentido, el 11 de agosto del 2021, que empezó este caso, es decir, la investigación previa, se empiezan a pedir ciertas autorizaciones judiciales, por ejemplo, interceptación de llamadas, también, por ejemplo, seguimientos, toma de fotografías y así sucesivamente. Pero todas estas resoluciones que se obtuvieron a través de estos actos urgentes, es decir, se pidió una autorización al juez para que te pinche tu teléfono, por ejemplo, o para que te tomen fotografías, o para que te den seguimiento de dónde estás y así sucesivamente, todas estas autorizaciones, al menos las que nosotros se fundamentó ayer en la audiencia, todas estas notificaciones tenían una advertencia para Fiscalía. Le decían en dos sentidos a Fiscalía. La investigación no es reservada, es decir, no procede la reserva judicial de estas actuaciones, justamente, y luego mencionaban que es su responsabilidad como fiscal garantizar los derechos de debido proceso, derecho a la defensa y tutela judicial efectiva. Entonces, en ese sentido, y también daban un plazo, es decir, por ejemplo, te pincho tu teléfono por 90 días. En ese sentido, si todo este tiempo se terminaba, no encontraban indicios de lo que estaba pasando en este supuesto caso, en todo el tiempo que le hacían los seguimientos y la interceptación de llamadas, entonces en ese sentido lo obvio era notificar a las personas que estaban siendo investigadas. Esto lamentablemente no. Parece que tenemos un pequeño... Dice, mire, a Fiscalía, mire, usted debe notificar. Ahí, ¿en dónde me había quedado? Sí, nos estabas comentando del tema. Justo, entonces tenemos 12 notificaciones en donde a la Fiscalía se le dice, usted tiene que notificar, porque se le va a acabar el tiempo, porque usted es quien guarda los derechos de tutela y por ejemplo, derecho a la defensa. Entonces, en ese sentido, lamentablemente, esto no pasó. Entonces, esa era la nulidad que se reclamó el día de ayer, y por lo que el juicio debía haberse detenido allí, es decir, esta etapa haberse detenido allí. Sin embargo, la fundamentación de la jueza justamente fue que es una cuestión subsanable y que no debe ser una cuestión de reserva de la investigación, sino una cuestión de reserva de las técnicas especiales de investigación. Pero recordemos un poco también lo que está en estas notificaciones.
y que Fiscalía también omitió acatarlo. Es decir, las resoluciones judiciales de estos seguimientos, de estas interceptaciones de llamada, decían muy claramente, hay que diferenciar lo que es una actuación especial de investigación de una técnica especial de investigación. Una técnica especial de investigación puede tener esta prerrogativa de que se mantenga en esta reserva, pero por ejemplo, si es una medida, por ejemplo, de un agente infiltrado o una medida de una entrega controlada y así sucesivamente. Desde el 477 del COIP en adelante son las técnicas especiales de investigación. Lo anterior, es decir, lo que son actuaciones especiales de investigación, estas sí tienen esta excepción de que si no se encuentran los elementos o si es que una autorización judicial es muy clara al decir que no procede la reserva de este tipo de actuaciones, entonces las partes procesales deben conocerlo. Lamentablemente eso no sucedió y la argumentación de la jueza fue que no existía nulidad, a pesar de que hasta el día de hoy las 9 personas que están enfrentando este proceso no tienen conocimiento de que esto estaba sucediendo, es decir, de que estaban pinchados sus teléfonos, de que estaban siendo seguidos y tomados fotografías en los lugares a los que ellos concurrían. Entonces, ¿cuál es el trasfondo de esta investigación de Fiscalía? Es decir, Fiscalía, en aras de tener un caso, digamos, sólido sobre delincuencia organizada, sobre trata de personas, o incluso una cuestión de reclutamiento de grupos armados militares irregulares, con tener este argumento de solidez, es decir, el cuestionamiento es que puede desfasarse o puede pasar por sobre derechos fundamentales de quienes enfrentan un proceso penal. Ese sería el cuestionamiento que se hizo y también el cuestionamiento que se hace ahora, es decir, ¿cómo enfrentamos estos procesos penales al día de hoy con todas las facultades ilimitadas que podría tener Fiscalía, ¿no? Y ayer conversábamos con Cristian Caiza, una de las personas implicadas en este caso, y él comentaba que la jueza, justamente por estos argumentos, imagino, desestimó hacer un juicio grupal y más bien por eso se procede a los casos particulares. Más bien aquí la parte en cuanto a individualización, es decir, quién tiene la responsabilidad de qué, también eso es lo que se criticó el día de ayer, es decir, toda esta investigación, Fiscalía, al día de ayer se conoció bajo qué verbo rector, bajo qué grado de participación, es decir, en calidad de autor, coautor. Recién el día de ayer estas personas supieron sobre cómo se formaliza esta acusación. Repito, en todos estos 9 meses que inició desde agosto del 2021 hasta el 16 de mayo del 2022, justamente esto no sucedió. Entonces, no sé si tengo alguna falla o sí, ahí te escuchamos bien. Ya, chévere. Entonces, hasta 16 de mayo del 2022, entonces no existía toda esta individualización, es decir, quién era responsable de qué. Entonces, es allí donde se critica también esta actuación tanto de Fiscalía como de la jueza. Es decir, tendríamos que llegar a una etapa ya donde se va a pasar a juicio para que recién los procesados tengan conocimiento de lo que se formaliza en la acusación. Entonces, eso es bastante alarmante. Y lo que tú mencionas de Cristian es eso, es decir, cada uno tiene su defensa. Sin embargo, lo que sucede y lo que ha sucedido con las acusaciones de Fiscalía en otros casos un poco más mediáticos es eso. Y hablando coloquialmente, se coloca en una misma bolsa a todos los procesados y todos los procesados reciben la misma carga de pena. Entonces, eso es una cuestión totalmente salida de la objetividad y, por supuesto, el debido proceso en estos casos, ¿no? Ahora bien, veía justamente desde el perfil de Twitter también que Aquiles Gervas Parra, abogado también parte de la defensa de los guevaristas, denunciaba y decía esto, ¿no? Que el seguimiento no tenía fines investigativos procesales, sino políticos, y por tanto los reportes eran para que se habían armado justamente para criminalizar a los jóvenes, mujeres e indígenas como chivo expiatorio de la violencia en este país. Desde tu mirada, justamente también parte de la defensa de los guevaristas, ¿qué decir de esto? Los seguimientos, referirnos un poco a lo que mencioné al inicio, es decir, qué sucedía con la parte de estas autorizaciones judiciales. Estas autorizaciones judiciales justamente mencionaban un límite, y el límite estaba en que no se declaraba la reserva
y que esto debía ser notificado. Eso ya lo discutimos, no pasó lamentablemente. Luego en los seguimientos existe un artículo en el COIP que es de este nexo causal, que está en el artículo 455 del COIP. Quiere decir que los hechos que se están investigando tienen que tener relación con los elementos de convicción o las pruebas que se van a actuar, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido, todos estos seguimientos eran dentro de algunas provincias, dentro de algunos sectores de aquí también de Quito, pero en el caso particular de Ernesto es lo que también nos alarma a nosotros. Es decir, eran seguimientos a su trabajo, eran seguimientos a donde él salía a almorzar y eran seguimientos incluso al centro de difusión de San Roque. Y eso también un poco por adelantar. La teoría de fiscalía es que este centro de difusión de San Roque se utilizaba para acoger a las personas y luego empezar a transportarlas hacia estos sectores de grupos armados irregulares. Y es lo que se alegó ayer, es decir, el alcalde Santiago Gordera se viene a desayunar en estos días que ese centro de difusión era para aquello. Es decir, Fiscalía ni siquiera tiene esta idea de que existe una ordenanza municipal de que este centro se dedica a 3 cuestiones lícitas. Un centro de difusión cultural, un centro de ayuda social y un centro incluso de una cuestión para desarrollo de organizaciones sociales. Para eso es lo que está esta ordenanza municipal. Estás diciendo, esta biblioteca, se refiere a la biblioteca Marco Otto, ¿no es cierto? Esta biblioteca es un centro del municipio de Quito. Exacto, es exacto. Un predio. Es decir, ¿cuál es la teoría de Fiscalía en tener esta cuestión de que eso se utilizaba para cometer un delito? Es decir, en mi vida yo he escuchado que existe un objeto ilícito en cuanto a una relación con el municipio y las personas que pueden beneficiarse de este tipo de centro. Es más, la trayectoria de Ernesto dentro de la psicología popular también se desarrolla en este centro de difusión de San Roque, pero a la ligera, la teoría de Fiscalía es tener toda esta armazón de que incluso se utilicen instituciones públicas del Estado para cometer delitos, que eso ya es una cuestión ya un poco más alarmante. Y en estos seguimientos es eso, una cuestión meramente referencial, todos los seguimientos hacia Ernesto, incluso, como lo repito, dentro de su lugar de trabajo, dentro incluso cuando iba a comer, es decir, cuestiones rutinarias. Es decir, Policía Nacional, y más bien Fiscalía, a través de Policía Nacional, movilizó todos estos seguimientos a lo largo de 9 meses para concluir este tipo de cosas. Es decir, no se concluye una cuestión sólida de en realidad dónde está el delito. Entonces ahí está también esta crítica, es decir, cómo se está utilizando también la inversión del Estado en la parte judicial, en la parte de investigación incluso. Sí, y también de acá en Huambra conocemos por algunas versiones de otras personas que incluso el seguimiento no solamente iba aparentemente a estas personas, sino a otras por tener como vínculos, medio conocerse ahí con los integrantes del movimiento guevarista. Exacto, y esto lo digo igual porque ya es información pública. En este tipo de seguimientos, incluso Ernesto se le hace un seguimiento, una movilización social que fue en la caja del seguro, es decir, también existe esta parte de la criminalización de la protesta, es decir, las actividades de Ernesto como vocero del movimiento guevarista y participante activo en las movilizaciones sociales son razones para que se le investigue y luego se le abra todo un proceso. Entonces, todos estos cuestionamientos fueron presentados el día de ayer. Lamentablemente, el esquema judicial es bastante hermético en una cuestión de que se atienda a argumentos de Fiscalía de que este tipo de delito va contra la seguridad del Estado, es de un grupo desestabilizador y con toda la carga de afirmar de que existe una relación que todavía no se ha comprobado con grupos armados irregulares. Entonces, Rosa, la jueza Ana Guerrón ayer suspendió la audiencia y se prevé, bueno, que para mañana ya se reanudará como tal a las 3 de la tarde. ¿Qué se prevé para mañana en la audiencia? De todo lo argumentado por los abogados de la defensa, lamentablemente como rescato, la nulidad ya no pasó en esta primera fase. Sin embargo, ahora la expectativa que se tiene en primer lugar, y por lo que estamos viviendo todos, y es de conocimiento público lo que sucedió en la cárcel del Inca el día de anteayer, entonces, en primer lugar, sería justamente el reemplazo de la prisión preventiva hacia Juan Carlos, hacia Carlos Carhuachi y hacia Silverio Cocha, y pues, por sobre todo a estos dos que son pertenecientes a las comunidades de Chimborazo.
Entonces, en ese primer punto sería este cambio de medidas de prisión preventiva. Por supuesto, también a una de las personas que se encuentra en la cárcel de La Tacunga, que igual la situación es totalmente alarmante. El día de ayer incluso se argumentó este reemplazo de la prisión preventiva por la situación que vive una mujer dentro de una mega cárcel de este país. Entonces, en ese sentido también es el primer punto que se espera, es decir, que se puedan defender en libertad estas 4 personas y continuar con el proceso. Ahora, en la parte de todo lo que se argumentó el día de ayer, de que no existen elementos para en realidad pasar a juicio, es decir, todo lo que formalizó Fiscalía el día de ayer no da pie para pasar a juicio. Entonces también la expectativa que se tiene es que el análisis de la jueza sea que en realidad exista sobreseimientos para las personas que están siendo acusadas. Todo esto por lo que menciono. E incluso la parte de desmitificar que toda la trayectoria del movimiento está siendo incluso instrumentalizada con bienes públicos. Eso es algo nefasto que ayer incluso se evidenció. Y lo más nefasto también, que lo digo el día de hoy, es incluso esta existencia de discriminación hasta el día de hoy a los pueblos originarios, que justamente el día de ayer estaban en respaldo a algunas personas provenientes de Chimborazo, y la actuación de Fiscalía incluso fue desestimar esta cosmovisión de comunidad de las personas que están siendo procesadas, que son provenientes de comunidades de Chimborazo. Entonces, en ese sentido, también se demuestra esta conducta de Fiscalía, no solo en extremo punitiva, sino también en extremo colonial con las personas que se encuentran al día de hoy privadas de libertad, que son provenientes de las comunidades de Chimborazo, ¿no? Ahora, alejándonos un poco ya del tema de la audiencia concretamente, en estos últimos días hemos visto un discurso desde el presidente de la República, pasando también por asambleístas, por periodistas, casi que hostigando o vulnerando a las personas defensoras de derechos. Y en el caso concreto de organizaciones de derechos humanos, hace un instantes nada más, el asambleísta por la provincia de Pichincha, Jorge Pinto, mencionaba que iniciará una investigación a organizaciones por supuestamente defender o tener tentáculos con la delincuencia. Incluso nombraba Fundación Dignidad. ¿Qué decir desde el INRED sobre este tipo de amenazas, hostigamiento por parte del poder? Este justo es un pronunciamiento en el que se trabajó desde la asamblea de INRED, un pronunciamiento sobre cómo está la situación de derechos humanos y la defensa de derechos humanos, y es de esto, es cuál es la mirada del Estado hacia quienes protestan, luego a quienes también y luego a quienes también son sectores vulnerables o sectores con grupos de derechos específicos, y luego hacia las organizaciones. Recordemos lo que pasó el día de ayer también, es decir, ¿por qué está la palestra pública esta cuestión de las organizaciones al día de hoy? El día de ayer el Ecuador fue examinado en el marco del examen periódico universal de Naciones Unidas, y todo esto salió a la luz, es decir, la parte de la crisis carcelaria, la cuestión de derechos sexuales y reproductivos, y todo lo que el Ecuador viene arrastrando desde hace mucho tiempo. Entonces, en ese sentido, digamos, la deuda política de estas afirmaciones es eso, todo lo que las organizaciones visibilizamos, todo nuestro trabajo, incluso superando la barrera mediática y la barrera de información, viene a ser lo que le molesta al Estado. Y si al Estado le molesta, de forma terrible se utiliza esta parte del derecho penal, que es lo que está sucediendo. Y ahora, por supuesto, Fundación Dignidad, incluso como una de las organizaciones aliadas también a la Alianza contra las Prisiones, es bastante peligroso que este tipo de acusaciones se le atribuyan por la crisis carcelaria de la cual el Estado no se hace responsable. Entonces, en ese sentido, es bastante peligroso. Nosotros como INRED también tenemos una cuestión de prerrogativa y de alerta en la parte que estamos llevando con el caso de los guevaristas, puesto que también existe esta cuestión de cómo Fiscalía intenta meterse, digamos, en el papeleo financiero de las organizaciones, y por sobre todo en el papeleo financiero de INRED, porque por supuesto viene a ser esta cuestión de que en el paro de junio del 2022 se intentó afirmar de que INRED estaba financiando a los grupos indígenas que llegaban acá a movilizarse. Entonces, en ese sentido, desde allí viene la parte esta. Entonces se repite este patrón que pasó incluso con Ernesto, de que él se le vio en uno de los seguimientos, por ejemplo, como vocero principal del movimiento guevarista en el paro de octubre, y luego a nosotros también en la parte de que en el paro de junio del 2022
se nos intenta poner como los financistas de los grupos de pueblos y comunidades y nacionalidades que llegaban acá a movilizarse en junio de 2022. Entonces, el mensaje es bastante claro, es decir, si es que tanto los medios digitales exponen lo que está sucediendo, tanto las organizaciones visibilizan lo que está sucediendo, o cualquier otra persona se moviliza a reivindicar todo lo que esté mal, en ese sentido es lo que va a pasar. Es decir, el Estado va a activar toda su arsenal punitivo para en realidad acallar lo que está sucediendo y dejar y tener este discurso de que todo se encuentra bastante correcto dentro de lo que pasa en el gobierno de Guillermo Lasso, cuando no es así. Entonces, eso. Uh-huh. Y justo, bueno, del examen, del cuarto examen de la evaluación, más bien este examen periódico universal, vamos a estar conversando más adelante con nuestra siguiente entrevistada. Te agradecemos, Rosa, por la entrevista. No, más bien muchísimas gracias por el espacio y esperemos a ver qué sucede el jueves y por sobre todo tener este trasfondo de cuestión clara, ¿no? Es decir, todo lo que debería ser analizado el jueves debería estar materializado en esta resolución y seguir cómo avanzamos del caso. Eso sería. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Estuvimos con Rosa Bolaños, ella asesora legal del INRED, que como escuchábamos es abogada además en este caso que lleva la fiscalía contra Ernesto Flores y otros integrantes más del movimiento guevarista. Bueno, básicamente expectantes de lo que decida mañana la jueza y veremos finalmente cuál es el resultado. Mientras tanto, vamos a escuchar un audio, una entrevista que hace instantes nada más en Radio Sonorama daba el asambleísta Jorge Pinto, declaraciones que me parecen importantes mencionarlas porque desde acá, desde este medio comunitario, hemos hecho seguimiento a este discurso, lo digo yo, casi que oficial, por parte de asambleístas, el gobierno nacional, periodistas, que están en este discurso de que las organizaciones sociales casi que están financiando delincuentes. Vamos a escuchar lo que dijo el asambleísta Jorge Pinto. A veces se lavan las manos porque no les gusta hablar de lo que a veces son temas sensibles. Tenemos que comenzar a hacer una fiscalización, que la voy a comenzar a hacer yo desde el día de hoy. Aquellas organizaciones, existen muchas en el Ecuador, 4.940, 4.939 organizaciones que no son gubernamentales, muchas de ellas están en funcionamiento, otras no están en funcionamiento, un 30% no se tiene ni idea de lo que hacen ni de dónde reciben los recursos, que se han dedicado, no todas, insisto, no todas, pero muchas se han dedicado a defender solamente los derechos humanos de los delincuentes. Y los derechos humanos son universales, de todos, porque no se habla de los derechos humanos de las víctimas también, que es donde deberíamos enfocarnos. Por supuesto, tratarles con los derechos humanos mínimos, por lo menos a los delincuentes, a quienes decidieron violentar los derechos de otras personas y darles la oportunidad de reformarse. Eso es lo que se tiene que hacer. Pero por el otro lado tenemos que enfocarnos en aquellos derechos que son violados todos los días, que es de la ciudadanía ecuatoriana. Pero usted va a coincidir conmigo, asambleísta Pinto, que hay también un segmento de la opinión pública y del propio gobierno que se ha dedicado a descalificar a los defensores de los derechos humanos. Yo he sido muy drástico con los defensores de los derechos humanos, pero no con todos, sino con ciertas organizaciones que definitivamente se dedican solamente a proteger a los delincuentes, a quienes violaron otros derechos. Y yo le voy a dar un ejemplo. En una sesión de nosotros que está grabada y es pública, en la sesión del 12 de octubre, que si no me equivoco es la 168, la representante de la Fundación Dignidad, Bianca Gavilanes, nos decía que hay que sacar a toda la policía de las cárceles, o que no estén ni siquiera en los perímetros. ¿A qué se debe eso? Si usted revisa las redes sociales de esta fundación en específico, usted se va a dar cuenta que incluso existen muchas personas con epítetos en contra de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas. Ahí es donde tenemos que entender de que hay que hacer un estudio absoluto de todas estas organizaciones y ver de dónde vienen esos fondos, a qué se dedican, si realmente están siendo invertidas en los derechos de todos los ciudadanos, de absolutamente todos. Estos temas sensibles que nadie quiere topar porque a veces no les conviene o porque simplemente no quieren meterse en esos temas. Y por otro lado, la radicalización de muchas penas en contra de los delincuentes. Por ejemplo, hoy que se está viendo... Ahí escuchábamos entonces estas declaraciones. Lamentablemente, digamos, no es la primera vez que el asambleísta Jorge Pinto habla de esta manera. Ya el lunes pasado en la sesión del pleno de la asamblea mencionaba algo similar, hablaba acerca de esta supuesta financiamiento por parte de las organizaciones sociales hacia lo que él llama delincuencia, pero además no solamente en estos casos. Además, por ejemplo, en el caso de María Belén Bernal, en otra sesión del pleno, el asambleísta
Naturaleza decía, pero se llenan la boca hablando de crimen de Estado que no existe y echándole la culpa a la institución. No podemos venir a abejar a la policía, hay que fortalecer la policía, las Fuerzas Armadas y depurarlas, darles todo nuestro apoyo. Hay palabras del asambleísta, como digo, Jorge Pinto, sobre el caso de María Belén Bernal, hablando de que, bueno, no era un tema de la institución, era un tema particular, casi, bueno, un tema de pareja, como decía el ministro del Interior en su momento, el señor Carrillo. Bueno, un discurso que finalmente, que está bien, que se fortalezca la policía, no decimos lo contrario, sino como también del otro lado se está queriendo casi que violentar a organizaciones de derechos humanos. Claro, y eso también vimos durante las crisis carcelarias, las últimas de octubre, en donde veíamos que familiares, periodistas y también defensores y defensoras de derechos humanos que se encontraban en los exteriores de las penitenciarías fueron agredidas, gaseadas, incluso insultadas por la misma policía. Entonces esto también responde, ¿no?, a ese discurso que se está implementando también por las autoridades. Esperemos que este discurso no siga escalando, como conversábamos también ayer con el abogado David Cordero. Lamentablemente esta situación puede venir en un acarreamiento, y además no solamente pensando en organizaciones, sino, por ejemplo, en personas defensoras del agua, defensoras de la naturaleza. Recordemos además que ya en el 2021, ya va a ser un año, el defensor de la naturaleza, Víctor Guayas, murió dentro de una masacre carcelaria. Esa es la situación de los defensores de derechos humanos en el país. Esperaríamos que la Asamblea Nacional pueda aprobar ya un tema de consulta previa, libre e informada, por ejemplo, una de las leyes pendientes. Además, por ejemplo, también temas que tienen que ver con el fortalecimiento a los defensores de la naturaleza, que no necesariamente estamos hablando de organizaciones, ONGs, muchas veces vetadas por los diferentes gobiernos, sino de personas particulares que en sus territorios están defendiendo también sus derechos colectivos. Así es, y justo de ese tema vamos a estar conversando con Valesca Pareja, ella abogada y consultora, quien también pudo dar recomendaciones al Estado ecuatoriano, sobre todo en este examen periódico universal que trata los derechos humanos, ¿no? Sí, mientras tanto, un poco comentar también qué significa este examen periódico anual. Es un examen que es realizado por las Naciones Unidas a todos los países del mundo, y digamos en diferentes periodos se elige un grupo de países así en particular, y básicamente lo que se hace es que otros países les dan recomendaciones y se ven cómo se han adoptado medidas para mejorar la situación de los derechos humanos y qué recomendaciones se pueden dar a los países. Ahora sí estamos ya con Valesca Pareja. ¿Qué tal? Mil gracias, Gabriela, Verónica. Para mí es un honor estar en este medio. Les sigo muy de cerca y es la primera vez que soy invitada, así que les agradezco. Desde la Coalición Nacional de Mujeres del Ecuador hemos venido trabajando desde hace mucho tiempo, no solo este año, en temas de incidencia en Naciones Unidas. Hemos presentado varios informes sombra ante los diferentes comités, Comité de Derechos Humanos, el Comité de la CEDAW, el Comité de los Derechos del Niño y de la Niña, el Comité contra la Tortura, etcétera. Este trabajo que se hace desde la coalición tiene como objetivo llevar a la comunidad internacional, llevar al Sistema Universal de Naciones Unidas las preocupaciones y los desafíos que tenemos al interior del país. Muchas veces no somos escuchadas al interior del país, las autoridades hacen caso omiso de nuestras recomendaciones, de nuestro trabajo, y tenemos que recurrir a instancias internacionales justamente para ser escuchados y para tener una voz. Vale, en esta ocasión... Okay. Sí, adelante. En esta ocasión, como bien mencionaba Verónica, hemos sido parte de las organizaciones que participaron en el examen periódico universal. Este examen, vale recalcar que es un examen entre pares, que es un examen que se hace en Naciones Unidas en la sede en Ginebra y que es un mecanismo de revisión intergubernamental. Es impulsado y llevado a cabo por los diferentes estados, miembros del grupo de trabajo del Consejo de Derechos Humanos que tiene que ver con el EPU, y se dedica a la evaluación de la situación de los derechos humanos en todo el mundo, no solo en nuestro país, cada 4 o 5 años. Por eso es que era muy importante y vital participar en este examen, ya que toma mucho tiempo volver a estar en el siguiente ciclo. Esto quiere decir que la mayoría de estados del mundo ya han pasado por 3 revisiones y que los estados miembros de este consejo, de este grupo de trabajo en específico, dan recomendaciones a cada estado en un lapso más o menos de 1 minuto y medio, 1 minuto 45 segundos en promedio que se les otorga, porque obviamente son muchos los países que se inscriben para tomar la palabra y por eso no se les da una cantidad muy extensa
de tiempo. De ahí que las organizaciones de sociedad civil, feministas, movimiento de mujeres y demás organizaciones que trabajan por los derechos humanos en el país tienen un objetivo muy claro, es de lograr una recomendación en este minuto y medio. Pero las misiones diplomáticas en Ginebra no solo se basan en la información que llega desde sociedad civil, nosotros no tenemos un contacto directo con ellos, sino que nuestra vía es a través del Alto Comisionado de Derechos Humanos, en su momento la Alta Comisionada, que hace un informe resumiendo las preocupaciones de la sociedad civil, que ha enviado informes claramente y que pueden hacer llegar luego ellos a través de la página web donde está toda la información acerca del EPO. Valesca, muy buenos días. En ese sentido, ¿qué recomendaciones pudieron dar desde la Coalición Nacional de Mujeres? Bueno, nosotros nos centramos en un tema en específico. Los desafíos son muchísimos. La coalición trabaja varios temas con relación a los derechos de las mujeres y de las niñas en el país, pero quisimos centrarnos en una preocupación fundamental, que es la falta de reparación a niños, niñas y adolescentes y demás familiares de víctimas de femicidio y de otras muertes violentas. Tuvimos la oportunidad de recolectar mucha información y sobre todo de trabajar con la red de familias de víctimas de femicidio de Cuenca, que encabeza Sonia Salamea, y con ella y con otras expertas, generosas expertas, activistas, así como otras madres que han sufrido este flagelo del femicidio, pudimos solicitar recomendaciones muy puntuales. Vemos que la reparación integral en el país no se cumple, a pesar de contar con la legislación, con la normativa que está vigente, no se cumple. Entonces, en primera instancia solicitamos la aprobación de una legislación específica, una normativa específica sobre el tema de reparación integral, y que no solo sea integral, sino que sea multidimensional, que sea interseccional y que sea género transformadora. Todas estas palabras suenan mucho a teorías, suenan a palabras muy grandes, pero creemos que el Estado ecuatoriano tiene la obligación de cumplir con una reparación de estas características. También se solicitó la aprobación de la política pública que ya mucho tiempo ha estado lista, junto con el trabajo de algunas consultoras de Spotlight y de ONU Mujeres, y que ha estado en el cajón de algún servidor público, de alguna servidora pública, algún funcionario, y que hasta ahora esa política no ha logrado aprobarse. Estamos a la espera de esta aprobación y por eso consideramos que la comunidad internacional podría ayudarnos haciendo una recomendación de estas características. Y por último, también pedimos, entre otras cosas, porque son varias las recomendaciones, aunque en ese momento te toca de alguna manera discriminar para que las misiones diplomáticas las tomen en cuenta, también solicitamos que se haga capacitación y entrenamiento para los servidores y servidoras públicas que trabajan en los temas de violencia, que trabajan en los temas de femicidio, porque vemos que muchas veces son ellas y ellos la traba para seguir adelante con los casos, para llegar a obtener una reparación, para tener un acompañamiento adecuado. Entonces fueron esas las tres principales. Ahora, dentro de un poco de lo que fue el EPU, ya la sesión dentro de la ONU, veíamos que muchas de las recomendaciones tenían que ver con la situación de los defensores de derechos y muy pocas recomendaciones, digamos, tuvieron que ver justamente con la violencia hacia las mujeres, el femicidio concretamente. ¿Cuáles fueron estas recomendaciones y saber si habrán otras? Bueno, en realidad el tiempo que tienen las misiones diplomáticas ya pasó, son simplemente esas 3 horas que tienen de examen el Estado ecuatoriano, que como ustedes saben fue una delegación de alto nivel que se trasladó a Ginebra, encabezada por el canciller Juan Carlos Holguín, la secretaria de Derechos Humanos Paula Flores, la ministra de Educación, la secretaria de Gestión y Desarrollo de Pueblos y Nacionalidades. Entonces, las recomendaciones son las que están. El informe se va a estar trabajando en estos días por la Troika, que son estos 3 países que se hacen cargo del informe. No pueden cambiar nada, no pueden agregar nada, simplemente retomar lo que los estados ya hayan dicho. Sí, nosotros creemos que hubo una cantidad importante de recomendaciones. Claro, siempre esperamos que más países se comprometan con los temas de mujeres, pero creemos que fue un éxito el haber logrado varias recomendaciones de países muy importantes, de países como España, como Reino Unido, como la misma Rumanía, la misma Suiza. Tenemos varias recomendaciones con respecto a la violencia y al femicidio. Y también tenemos varias recomendaciones con respecto a los defensores de derechos humanos y la necesidad de protegerlos y de darles todo el apoyo posible para que la sociedad civil pueda trabajar.
A mí me gustaría compartirles sobre todo la recomendación de Suiza, porque creemos que realmente escuchó el llamado de sociedad civil. Nosotros tuvimos varias reuniones aquí con la embajadora, en Ginebra con la misión diplomática, se envió información a los diferentes canales que desde sociedad civil conocemos para poder trabajar estos temas, pero siempre es un golpe de suerte finalmente si es que ese país tiene interés en hacer una recomendación de estas características, si es que su política exterior está de acuerdo a esta recomendación que solicita sociedad civil, y sobre todo es, como he repetido en algunos medios, entre bomberos no se pisa en la manguera. Entonces los estados también se cuidan mucho de qué decir y cuándo decir en el Consejo de Derechos Humanos, sobre todo en el examen periódico universal. Tampoco se sienten capaces, muchos de ellos, digamos, puede ser contrario a este argumento que yo les voy a dar, pero muchos no se sienten capaces de recomendar algo que en sus propios países no han logrado combatir. Entonces hay una serie de factores y de elementos que implica dar una recomendación. Pero volviendo a la recomendación de Suiza, Suiza nos solicita establecer y fortalecer mecanismos y la legislación para garantizar la persecución de actos de violencia contra las mujeres y las niñas y el feminicidio, y establecer una política pública de reparación integral para las víctimas y sobrevivientes de violencia contra las mujeres y las niñas. También la misma Suiza pide aplicar una política integral de protección a los defensores de derechos humanos que incluya un protocolo para investigar las amenazas y ataques contra ellos con una consulta adecuada. Inclusive Reino Unido también, y creemos que es porque justamente estos estados tienen embajada en el Ecuador, entonces pudieron ver de cerca lo que sucedió en septiembre en el terrible caso de María Belén Bernal, y que pudieron ver la falta de prolijidad y la falta de investigación y la falta de autonomía que se ha tenido en ese caso, y que no solo en ese caso, sino en muchos más, pero que digamos realmente conmocionó a la sociedad. Reino Unido nos sugiere adoptar medidas concretas para llevar ante la justicia a los autores de la violencia contra las mujeres y las niñas, especialmente los feminicidios, incluyendo la puesta a disposición de los recursos necesarios para la investigación y el enjuiciamiento. Entonces creemos que sí, hay muchos países que quizás pudieron haber tomado el tema de violencia, no lo hicieron por una serie de factores como los que les mencionaba, pero que hubieron otros que sí los tomaron, y que eso ya es una victoria para el movimiento de mujeres, y que eso nos ayudará para nosotras poder hacer incidencia a nivel local y para seguir solicitando el apoyo de la comunidad internacional a través de los mecanismos de Naciones Unidas. Ahí. Valesca, desde tu visión, justamente, ¿cómo calificarías la trascendencia de este examen? Pregunto porque anteriormente ya han habido otros exámenes, otras evaluaciones con respecto al tema de derechos humanos, y en la evaluación de 2017 se había justamente recomendado fortalecer a las instituciones de derechos humanos, pero ha pasado todo lo contrario, se han debilitado. Un ejemplo es la Defensoría del Pueblo, ¿no? Sí, lamentablemente, y es una queja colectiva, digamos, de muchas personas que dicen, ¿para qué tantas evaluaciones? ¿Para qué tantos viajes a Ginebra? ¿Para qué tanto trabajo y tanto esfuerzo desde la escasez de los recursos para hacer incidencia a nivel internacional? Y si es que finalmente el Estado ecuatoriano hace caso omiso a las recomendaciones que se le da en el seno de Naciones Unidas. Yo creo que eso es un poco radical decirlo de esa manera. Creo que finalmente el trabajo en la defensa de los derechos humanos es un trabajo que se hace en todos los frentes y en todos los espacios, desde nuestras casas, desde nuestros trabajos, y también en las grandes esferas como se hace en Naciones Unidas. Creemos que sí nos queda debiendo el Estado ecuatoriano desde el 2017, inclusive desde el ciclo del primer ciclo que inició hace mucho tiempo, del examen periódico universal, pero creemos que también es importante porque finalmente un Estado como el nuestro, el Estado ecuatoriano, le interesa quedar bien ante la comunidad internacional, le preocupa su reputación, le preocupa que estados que finalmente son donantes o que trabajan mucho en nuestro país también tengan una buena visión y una buena impresión de lo que sucede en el país. Quizás quienes estamos aquí en el país podemos ver que es otra la situación, que hay muchos desafíos, pero en Naciones Unidas el Estado se cuida de decir que cumple con los derechos humanos. Y eso de alguna manera tenemos una mirada exterior
tenemos una mirada imparcial, tenemos una mirada objetiva desde fuera que nos permite a nosotros desde sociedad civil también trabajar. Creo que esas recomendaciones hay que hacerlas realidad, que eso no solo depende del Estado, sino depende de todos y de todas nosotras, pero también que nos sirven para que al interior del Estado nosotros podamos decir, miren, hay que cambiar esto, hay que reformar esta ley, hay que tener una política pública de reparación integral, y no lo decimos nosotros, lo dicen los otros estados, y lo dicen Naciones Unidas, que es un ente preparado con la capacidad y con la suficiente inteligencia, con la suficiente información con respecto a las obligaciones estatales para los derechos humanos. Finalmente, Valesca, sabemos que algunos temas se quedaron afuera, por ejemplo, el caso de las desapariciones, había, también relacionado evidentemente con femicidios, lamentablemente en este país. ¿Qué otros temas en situación de los derechos de las mujeres de pronto hay una ausencia dentro de este examen? Yo creo que hubo países que hicieron un esfuerzo por hablar por derechos sexuales y derechos reproductivos, pero que eso pudo tener una mayor importancia y le pudieron haber dado un centro, sobre todo por el tema de aborto por violación que fue reciente aquí en el país. Entonces, sí supimos que varios países hicieron, inclusive, por ejemplo, México dio una recomendación muy puntual de despenalizar el aborto en todos los casos e inclusive ofreció ayuda desde su experiencia desde el Estado mexicano. Eso para nosotros es también un triunfo, porque un Estado que se ofrezca a dar, digamos, inclusive capacitación y dar toda la información necesaria de la experiencia que ellos mismos han tenido al interior de su país, para nosotros es supremamente valioso. Sin embargo, creemos que más países pudieron haber tomado en referencia este tema. También extrañamos que más países hagan referencia al tema LGBTIQ, que sabemos que los compañeros del movimiento de diversidad sexual e identidad de género reclaman una política pública, reclaman una ley en específico, reclaman cambios para su situación de vida en general, y hubieron países que sí los nombraron, pero a mi manera de ver y desde mi perspectiva fueron muy pocos. Bueno, Valesca, muchísimas gracias por esta entrevista, pendientes de seguir viendo estos temas tratados en el EPO y otros más que, como decimos, lamentablemente de pronto no vieron todas las recomendaciones del caso, pero evidentemente que son necesarios seguirlos comentando. Muchísimas gracias. Gracias, Verónica. Gracias, Gabriela. Ha sido un gusto. Gracias a ti. Ahí estuvimos hablando con Valesca Pareja, ella abogada y consultora, quien también tuvo y pudo hacer recomendaciones al Estado ecuatoriano en este cuarto examen ya universal del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Pero de lo que yo también veía, la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos también presentó recomendaciones al Estado y en cuanto a la situación de personas defensoras en el Ecuador, también tocó el tema de justamente la situación de los derechos de los pueblos indígenas, la movilidad humana, la situación carcelaria, el comercio autónomo, entre otros temas. Otros temas ahí, definitivamente, como decíamos en la entrevista, pendientes. Vamos ahora ya con la caricatura del día antes de cerrar este informativo, como siempre, de la pluma de Vilma Traca. Debe y su combo McDonald's. Veíamos la imagen del ministro de Economía, Pablo Arosemena, ahí siendo también presente en esta caricatura de Vilma Traca a propósito del mensaje en su red social de LinkedIn, que lo posteó el día domingo cuando invitó, según él contaba, a 2 policías a comer en el McDonald's como una muestra del apoyo, de la solidaridad, de la buena gente que a veces es el ministro Pablo Arosemena. Bueno, ahí estuvo invitando entonces a 2 integrantes de la Policía Nacional a comer en el McDonald's y bueno, invitaba también a la ciudadanía a también ser buenos cristianos y a hacer lo mismo. Así es, y justo Vilma cita lo que mencionó el Pablo Arosemena, justamente el ministro de Finanzas, en la página de LinkedIn, ¿no? Dice: acabo de salir a comer con mi esposa e hijos. Querían comer en McDonald's. Al llegar al lugar, justo coincidimos con una patrulla de policía. Nos acercamos con mi hijo, sin presentarnos, les dijimos que era un honor invitarlos, como pequeña muestra de gratitud por su trabajo diario. Nada mejor que apoyar a nuestra fuerza policial, hay que hacerlo parte de nuestra cultura cívica, como sucede en USA. Ojalá que esas buenas intenciones del ministro
ministro se vean reflejadas en el presupuesto general del Estado, donde finalmente es la competencia del Ministerio de Economía reflejar, ahí poner unos ceritos más, unos ceritos menos en el presupuesto de la policía. Según ya comentaban algunas observaciones a este presupuesto, al parecer las cifras no son un tanto buenas para la Policía Nacional. Parece que hay algunas bajas ahorita que se habla de seguridad, se habla de armar a la policía. Bueno, parece que al ministro como que no le llegaron estas noticias y bueno, finalmente estaremos también analizando qué pasa con el presupuesto general del Estado. Para finalizar el programa, ya damos como siempre saludos y gracias a las personas que nos estuvieron acompañando en esta transmisión. Jorge León ahí también nos estaba contando de lo sucedido con el asambleísta Jorge Pindo, las declaraciones que justamente las veíamos después de esta alerta de Jorge. Asimismo, también saludar a Miriam Angos, contándonos, pidiéndonos que hablemos de lo que pasa con los estudiantes de Yachak. Ahí, Miriam, pedirte que si tú también tienes contactos, quisieras también como darnos alguna sugerencia, seguirte comunicando con este programa. Asimismo, María Auxiliadora y bueno, Jorge Tipán también, Javier Tipán, perdón, que también nos acompañaba en este espacio, solidarizándose con dos medios alternativos, dos programas también digitales que en estos días han sufrido ataques a sus cuentas de YouTube. Esperamos que a pesar de estos aires de libertad de expresión, lamentablemente vemos que siguen los ataques hacia, no sé si opositores del gobierno, pero al menos algunos espacios de ahí. Esperemos que esto no siga escalando. Así cerramos esta programación, Vero. Qué alegría poder acompañarles esta mañana, sin antes también decirles e invitarles a que nos sigan comentando, tal como lo han hecho el día de hoy. Coméntenos, sugiérannos también temas que tal vez se nos están escapando de la mira. Cuéntenos qué temas están pendientes por ahí por tocar y siempre también compartan todo nuestro contenido en las redes sociales. Con esa información nos despedimos entonces. Muchísimas gracias, amigos y amigas. Nos vemos el día de mañana jueves. Nos vemos mañana, Vero. Queremos contarte algo. En Ecuador, aquí, en el centro del continente americano, la posibilidad de comunicar en un medio de comunicación está concentrada en muy pocas manos. La historia única es posicionada de forma masiva y sin posibilidad de reclamo. Muy pocas voces pueden hablar y contar sus propias historias. Los medios dependen de poderes económicos, políticos o religiosos. En este mismo país, en 2010, nació un nuevo medio de comunicación digital. Un medio que narra las historias que otros deciden callar. Un medio que está presente cuando más lo necesitas. Que incomoda a los poderes que buscan el silencio. Que se construye con muchas voces. Somos Wambra, medio comunitario, y hoy queremos contar contigo. Sé parte de nuestra comunidad. Con tu apoyo, seguiremos contando las otras historias. Por un periodismo y una comunicación que siente y piensa diferente. Wambra, medio comunitario. Quito vibra cada día y estamos expuestos a tanto. Pandemias, marchas, eventos, tanto. Pero contamos con gente que siempre trabaja por nosotros, comprometidos de verdad. Y son nuestros soldados azules. Por una mejor ciudad para todos. Emaceo, conectados con la limpieza. Autorización número 3433. CNE.